En 1985, cuando fue publicado este libro, el concepto de que una mujer podía amar demasiado era una idea revolucionaria que aparecía en el momento preciso. Yo pensaba que con la escritura del libro podría modificar la manera en que la cultura piensa sobre el amor. Y esperaba también que, en lugar de rodear de un halo de romanticismo toda la desdicha engendrada por vivir obsesionada por un hombre, pudiéramos ser capaces de decir: eso es amar demasiado, aprendiendo así una manera mejor y más sana de establecer relaciones afectivas. En estos tiempos, el concepto de amar demasiado es tan difundido que títulos y frases similares proliferan por doquier. Abundan las bromas acerca de amar demasiado o sus numerosos derivados. Pero a pesar del reconocimiento prácticamente global del problema, muchas mujeres de todas las edades siguen siendo, no obstante, tan dependientes, tan sometidas, incluso tan desesperadas en sus relaciones con los hombres, como lo eran antes de que la condición de amar demasiado fuera siquiera definida. Esta situación se mantiene, aunque actualmente la mujer disfruta de una libertad mayor que en ningún otro momento de la historia. Las restricciones sociales se han distendido en lo referente a las elecciones personales y la expresión. Existen más oportunidades igualitarias en educación y en ocupaciones, lo mismo que en las áreas de la concepción y el embarazo. Ya no necesitamos la fuerza física ni el apoyo económico de un hombre para nuestra supervivencia. Pero persiste el problema de amar demasiado. ¿Por qué no está más extendido el reconocimiento de los efectos dañinos de amar demasiado, acoplado a nuestra mayor libertad y nuestras mayores oportunidades de elección, suficientes para terminar con esta conducta? En primer lugar, parte de la respuesta radica en el hecho de que las mujeres estamos programadas tanto cultural como biológicamente para amar, sostener, ayudar y consolar a los demás. Cuando lo que hacemos naturalmente no funciona, casi inevitablemente tendemos a hacerlo con más ahínco. Solo podemos intentarlo con más fuerzas. Terminamos cautivas de un ciclo adictivo. En segundo lugar, identificar o comprender un problema no lo elimina automáticamente. No se lo puede detener ni evitar solo porque por fin haya sido reconocido como conflicto. Aunque ese reconocimiento sea lo que hace posible su tratamiento, la cantidad de personas que siguen desarrollando adicciones de todo tipo va en aumento. Se calcula que cerca del 90% de los problemas presentados por los pacientes que requieren psicoterapia tiene sus raíces en alguna clase de adicción. Pero al mismo tiempo, cada vez son más personas que, conscientes de padecer un problema de adicción, solicitan atención psicoterapéutica para solucionarlo. Quienes nos hemos desempeñado en ese campo durante mucho tiempo, sabemos bien que la psicoterapia tradicional no es efectiva en el tratamiento de las adicciones. Una indagación en la historia, la personalidad y la conducta del adicto y los intentos profesionales por modificar esa conducta no logran con el tiempo terminar con la adicción. Pero la práctica cotidiana de pautas espirituales y de principios como los sugeridos por Alcohólicos Anónimos y demás programas de 12 pasos sí funciona. En vista de que el tratamiento de las adicciones requiere una base espiritual para tener éxito, es posible que cada caso de adicción sea, en un nivel metafísico, simplemente la puerta de entrada a través de la cual el que la padece puede acceder a una forma de vida más espiritual. Espiritualidad parece ser una palabra que muy raramente se interpreta en su totalidad, pero que no obstante, actualmente se utiliza con tanta prodigalidad que corre el riesgo de convertirse en un lugar común, en un cliché que no es cabalmente comprendido.